Buenos días, jóvenes, gusto de saludarles. Nos encontramos nuevamente en una clase más de matemática, listos para poder desarrollar indicadores con respecto a la unidad que estamos estudiando. Hoy nos corresponde empezar el contenido de recta numérica y números decimales. Vamos a ver primeramente lo que los indicadores de logro nos establecen. El primer indicador de logro nos dice ubicar los números reales en la recta numérica. Sin embargo, para que nosotros aprendamos a ubicar los números reales en la recta numérica, lo primero que debemos de hacer es conocer los números reales. Entonces, en esta clase vamos a intentar desarrollar los diferentes conjuntos numéricos para que luego podamos representarlos en la recta numérica. Además de eso, es necesario que logremos lo que el siguiente indicador también nos pide, que nos dice clasificar los números decimales en racionales e irracionales. Todos los conjuntos numéricos están correlacionados y es necesario el comprender la relación que existe entre cada uno de ellos. Primeramente, como un presaber, quiero que usted piense, ¿qué es la recta numérica? Porque necesitamos tener una idea básica. Recordemos que nosotros en nuestros estudios básicos hemos visto diferentes contenidos desarrollados en sus indicadores y tenemos alguna base. Entonces, tenemos alguna idea de qué es la recta numérica. Vamos a ver. Si hablamos de recta numérica, vamos a hablar de los conjuntos numéricos. Y si hablamos de los conjuntos numéricos, vamos a hablar del conjunto de los números reales. ¿Quiénes son estos muchachones? Los números reales es la conformación de la gran mayoría de conjuntos numéricos. Diferentes conjuntos numéricos forman lo que conocemos como el conjunto de los números reales. Vamos a ver algo. Nos dice la definición que el conjunto de números reales está formado por los números racionales y los números irracionales. El símbolo utilizado para representar el conjunto de los números reales es una R mayúscula doble. Ahora bien, nos está diciendo que el conjunto de los números reales está formado por el conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Entonces, primero debemos de comprender cuáles son los números racionales y cuáles son los números irracionales. Entonces, en camino a eso, vamos a poder comprender primeramente cuáles son estos conjuntos numéricos y así poder identificar cómo está conformado el conjunto de los números reales. Pero bien, definamos lo que es la recta numérica. Nos dice que la recta numérica es una representación del conjunto de los números reales. A cada número real le corresponde un único punto en la recta y viceversa. Entonces la recta numérica es la recta donde viven todos los números reales. Cada número utiliza un espacio en esta recta numérica. Ahora bien, es necesario que interpretemos cómo está conformado el conjunto de los números reales. Eso nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo se conforma el conjunto de los números reales? Está conformado por 4 conjuntos numéricos. El más conocido y que estudiamos desde kinder es el conjunto de los números naturales. Se representa por una N mayúscula. Ya vamos a determinar cuál es este conjunto. Luego tenemos un conjunto numérico que estudiamos allá por sexto grado, el conjunto de los números enteros que se representa por una Z. También por ahí por quinto grado empezamos a estudiar un conjunto numérico, el conjunto de los números racionales. Lo que pasa es que allá en quinto nos lo dan con otro nombre. Nos dicen que se llama números fraccionarios y no está mal. Es un nombre que recibe. Incluso antes se les llamaba números quebrados, que también es un nombre válido. Pero el nombre correcto es números racionales. Y existe otro conjunto numérico que se representa por una Q, a diferencia del conjunto de los números racionales, que es una Q. Esta Q tiene una figurita que se llama prima. Entonces a esto se le da el nombre de Q'. Y este conjunto numérico se llama números irracionales. Ahora bien, ¿cómo está conformado cada uno de estos conjuntos y cómo se relaciona uno con otro?
Eso es necesario el poderlo comprender y es lo que vamos a ver a continuación. A temprana edad conocemos los primeros conjuntos numéricos. Uno de los más básicos es el conjunto de los números naturales. Nuestra profesora nos dijo allá en kinder que los números naturales son aquellos que nos sirven para contar. Ahora bien, ¿a partir de dónde empiezan los números naturales? Aquí lo podemos ver. Los números naturales empiezan a partir del 1. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Estos puntitos que están aquí nos indican que el conjunto numérico continúa creciendo, creciendo, creciendo. Pero partimos del 1. Por eso se nos decía que son los números que nos sirven para contar. Nosotros empezamos a contar a partir del número 1. Ahora bien, en la historia de la matemática parecía todo tener sentido. Y todos los problemas matemáticos eran resueltos a partir de los números naturales, hasta que vinieron matemáticos y demostraron que no todas las operaciones tenían solución a partir de los números naturales. ¿A qué me refiero? Un ejemplo. Yo puedo sumar un número natural más otro número natural y el resultado será un número natural. Y todo bien. Sin embargo, si ahora aplico este criterio a las restas, no siempre cuando yo a un número natural le reste otro número natural, voy a tener como resultado otro número natural. Un ejemplo, si a 2 le resto 4, voy a obtener una cantidad negativa, que en este caso sería menos 2. Si usted se fija, aquí este conjunto numérico no contempla cantidades negativas. Eso quiere decir que no todos los problemas los puedo solucionar a partir de los números naturales. Entonces era necesario el crear otro conjunto numérico. ¿Y cuál fue este conjunto numérico que tuvo que ser creado? El conjunto de los números enteros. Como le mencionaba, en el caso de las restas no siempre yo iba a tener un número natural, sino que muchas veces iba a obtener un número negativo, y un número negativo no es natural. Entonces fue necesario crear este conjunto numérico. Al igual que nos sirve para poder medir cantidades negativas. Por ejemplo, la temperatura bajo cero. La temperatura bajo cero es negativa. El nivel bajo del mar es una cantidad negativa. La deuda que usted tiene es una cantidad negativa. Entonces, el conjunto de los números enteros se conformó por los enteros positivos, que también los podemos llamar naturales, y los enteros negativos. Y también se acordó incluir al cero, porque si usted se da cuenta, el cero no estaba en los naturales empezaban a partir de 1. ¿Y por qué no estaban ahí el cero en los naturales? Porque yo no empiezo a contar de cero, yo no digo 0, 1, 2, no, yo empiezo a partir de 1. Entonces aquí se incluye también el cero y forman estos números el conjunto de los números naturales. Aparentemente todas las operaciones tenían respuesta, hasta que vienen de nuevo los matemáticos del mundo y se preguntan, ¿todas las operaciones tendrán sentido a partir de los números enteros? ¿Puedo sumar? Sí. ¿Puedo restar? Sí. ¿Puedo multiplicar? Sí. ¿Puedo dividir? Y ahí resulta que no todas las operaciones de división me van a resultar a partir de dividir un número entero entre otro número entero u otro número entero. Un ejemplo, si usted divide 1 entre 2, el resultado no será un número entero, será lo que conocemos como un número decimal. Entonces, ¿qué pasó? Fue necesario crear otro conjunto numérico. Y se creó el conjunto de los números que ahora conocemos como racionales. La definición nos dice que un número racional es todo un número que puede representarse como el cociente de dos enteros. Cuando hablamos de cociente, en estos días esa palabra cociente se ha vuelto famosa. Cuando hablamos de cociente estamos hablando de división con denominador distinto de cero. Nos está aclarando que la parte del denominador no puede ser cero. Y aquí tenemos la representación algebraica de lo que representa el conjunto de los números racionales. Se lo voy a leer porque esto es como leer inglés. Hay que aprenderlo a traducir.
Los números racionales son iguales a todos los números de la forma A sobre B, tal que A y B pertenecen a los enteros, pero B es diferente de cero. Esa es la manera de poder leer esto. Lo que debemos de comprender es que en el denominador, o sea, en la parte inferior, así como vimos en el curso de nuevo ingreso, no puede existir un cero, porque de lo contrario la cantidad numérica no existiría dentro del conjunto de los números reales en este caso. Ahora bien, ahora yo ya podía sumar, ya podía restar, ya podía multiplicar y ya podía dividir con los conjuntos numéricos que tenía hasta el momento. Pero resulta que podemos determinar que todo número fraccionario se puede escribir como un decimal. En algunos casos, como lo vamos a ver a continuación, en un decimal periódico infinito o en un decimal finito. Entonces entró la interrogante. ¿Será que todo número decimal se puede expresar en una razón? O en otras palabras, ¿será que todo número decimal se puede expresar como una fracción? Resulta que no. Y esto lo pudo evidenciar un matemático al intentar expresar como un entero un número que surge a partir de una raíz. Al ver que no se pudo determinar que no todos los números se pueden escribir en forma de una razón. Entonces, si los números que se pueden escribir en forma de una razón se llaman racionales, los números que no se pueden escribir en forma de una razón se van a llamar números irracionales. Y surge el conjunto de los números irracionales. ¿Cuáles son estos números irracionales? Nos dice que un número irracional es un número que se puede escribir en fracción, que no se puede escribir en fracción. El decimal sigue para siempre sin repetirse. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo no puedo escribir este número en forma de fracción. Y la cantidad decimal, o sea, la cantidad que va después del punto, se repite infinitas veces o sigue sin repetirse infinitas veces. Vamos a ver unos ejemplos de este tipo de número, porque será necesario que usted a partir de esto pueda investigar algo que le voy a pedir para la siguiente clase. Así como usted ve futbolistas famosos, ve cantantes famosos, existen números famosos. Vamos a ver, aquí tenemos números irracionales famosos. Si no los conoce, se los presento. Un número irracional, o sea, que no se puede escribir en forma de razón y que es el más conocido de todos, es el número pi. El número pi es un número irracional, aquí lo podemos representar 3.14159265 6 y esto continúa hasta infinito. Usted me dirá, pero profesor, tiene final en la calculadora, me sale un número de último. Sí, lo que pasa es que la calculadora no tiene una pantalla más grande. Si tuviese una pantalla más grande le tirara todavía más números decimales. Este número es infinito. Han existido personajes de la historia que han querido aproximar el número pi. Y eso es un error garrafal. El número pi no se puede aproximar porque es un número irracional y un número irracional es un decimal infinito. Otro número bastante conocido y que quiero que a partir de este número usted va a investigar algo, es el número neperiano, también conocido como número de Euler. Es otro número irracional que es prácticamente un decimal infinito. Si usted se fija, el valor es 2.71, 82, 81, 82, 84, 59 y esto continúa y sigue y sigue y sigue y sigue. Nunca va a terminar, prácticamente es infinito. Otro número famoso es el número de oro, también conocido como razón de oro. Este es un número irracional que está representado por las cifras 1.61, 80, 33, 98 y como puede ver es infinito. Usted me dirá, pero mire profesor, ¿y esos números qué función cumplen en la vida cotidiana? La matemática está relacionada con nuestra vida como ustedes no tienen idea. Lo que pasa es que no le damos el lugar en nuestra vida. Debido a ello, yo voy a necesitar que usted investigue cuáles son las aplicaciones en la ciencia y en la matemática que surgen a partir del número neperiano, también conocido como de Euler, y del número de oro, también conocido como razón de oro. Usted va a buscar aplicaciones de estos números en la vida diaria.
También tenemos otros números que son bastante conocidos y son aquellas raíces que no son exactas. Si usted en su calculadora determina, por ejemplo, la raíz cuadrada de 3, le va a dar un número decimal infinito. Y así otro tipo de raíces. Aquí es necesario hacer la aclaración que hay que excluir del grupo de raíces aquellos números que tienen una raíz exacta, debido a que estos que tienen una raíz exacta no son números irracionales. Así que ahí debemos de tener el cuidado necesario. Ahora bien, el conjunto de los números naturales, de los números enteros, de los números racionales y de los números irracionales, conforman el conjunto de los números reales. Aparentemente es el conjunto más grande que existe. Lo que pasa es que hasta estos momentos de nuestra vida nosotros solo este conjunto numérico conocemos. Pero en realidad existe otro conjunto numérico que todavía es más grande que el conjunto de los números reales. Es el conjunto de los números complejos. Por eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento nos vamos a centrar en los números reales. Nos dice que todos los conjuntos numéricos anteriores conforman el conjunto de los números reales. Ahora bien, usted puede ver aquí los naturales, luego están los enteros. Quiero que analice algo. Dentro de los enteros están los naturales, o sea que los naturales también son clasificados como enteros. Y dentro de los racionales están los enteros y los naturales, o sea que los enteros y los naturales también pueden ser clasificados como racionales. Por ejemplo, el número 3 es natural, sí. Es entero, sí. Es racional, sí. Usted me dirá, pero ¿por qué, profesor, si el número 3 no está expresado en forma de una fracción? Sí, pero todo número entero tiene un denominador que no se pone. ¿Cuál es el denominador que no se pone? Un 1. 3 sobre 1 sigue siendo 3. Y ya estoy expresando una cantidad entera en forma de fracción. Entonces todo número entero o natural puede ser clasificado como un número racional. Y el conjunto que sí está separado de este gran círculo es el de los irracionales. Ahí podemos ver diferentes ejemplos de lo que le mencionaba. Ahora bien, ¿qué pasa con los números decimales? Los números decimales están involucrados en el conjunto de los números reales. Como les mencioné anteriormente, un número racional puede expresarse de forma decimal, pero los números decimales tienen comportamientos específicos a partir de su forma y es necesario también identificarlos para no cometer errores. Vamos a ver. Los números decimales, nos dice que el conjunto de los números reales está conformado por todos los números decimales. Aquí podemos ver a la cabeza los números reales. Sabemos que los números reales están formados por números racionales y números irracionales. Si nos vamos a los racionales, dentro de los racionales podemos encontrar números decimales finitos y periódicos infinitos, si estamos hablando de los racionales. Mientras que en los irracionales podemos encontrar números decimales finitos, infinitos no periódicos. Mire, números decimales infinitos no periódicos. Ahora ya vamos a entender qué es lo de eso de infinitos, finitos y periódicos o no periódicos. Aparte nos dice que en el conjunto de los números enteros, si usted se fija, mire, dentro de los racionales están los enteros, que también los conocemos como números negativos y positivos. Aquí solamente vamos a encontrar que estos números, su parte decimal es 0. En los números racionales también vamos a encontrar fraccionarios que poseen una parte decimal finita o periódica infinita. Vamos a aclarar cada una de estas definiciones dentro del conjunto de los números decimales para que nos quede claro cómo vamos a catalogar estos números. Primeramente, ¿qué es un número decimal? Un número decimal dice que está compuesto por una parte entera y otra parte inferior a la unidad, separada por un punto.
Eso es un número decimal, número que está compuesto por una parte entera y una parte inferior a la unidad, separada por un punto. Ahora bien, el número decimal finito. La palabra finito viene de que tiene fin. Se nos dice que son aquellos cuya parte inferior a la unidad, cuando nos habla de la parte inferior a la unidad, es la parte que está después del punto o de la coma, dependiendo de la expresión que nosotros utilicemos a la hora de representar las cifras. Posee fin. Estos números se clasifican como racionales debido a que se pueden expresar como fracciones. Usted puede ver 0,5 o en nuestro lenguaje 0,5. Es un número decimal finito. La palabra finito quiere decir que tiene fin. La cantidad que está después del punto de la coma tiene fin, solo hay un número, solo hay un 5, no hay más. Ahora, estos números que son decimales finitos pueden expresarse en forma de fracción. 0,5 es como tener la mitad de algo. Y la mitad de algo yo lo puedo escribir como un medio. Mire. Entonces hay una relación entre los números racionales y los números decimales finitos. Pero no son los únicos que están relacionados. Veamos otra situación. Número decimal infinito. Aquí sí tenemos problemas. Un número decimal infinito nos dice que son aquellos cuya parte inferior a la unidad no tiene fin. Usted puede pasar escribiendo los números después del punto y nunca va a terminar, va a pasar toda su vida haciéndolo. Pero nos hace una aclaración. Un número decimal puro pertenece al conjunto de los números irracionales debido a que no se puede representar en forma de fracción. Cuando hablamos de un número decimal infinito que sea puro, son aquellos que no vamos a poder nosotros representar como fracción. Pero además nos hace una aclaración. Existen dos variantes en los números decimales infinitos. O sea que sí hay números decimales infinitos que yo voy a poder expresar como una fracción. Y a esos dos casos tengo que tenerle un cuidado. Por ejemplo, si yo tengo un número decimal infinito y es puro, este número van a haber infinidad de cifras después del punto, pero no necesariamente voy a poder escribir esta cantidad como una fracción. Pero en cambio, estas dos variantes sí se van a poder hacer. Entonces debemos de tener el cuidado de ponerle atención. El número decimal infinito periódico. Esta palabra es la clave. Número decimal infinito periódico. Nos dice, son aquellos cuya parte decimal se repite infinitamente. Estos números pueden representarse como una fracción. La parte decimal se repite infinitamente. Quiere decir que la cantidad decimal es la misma que se está repitiendo constantemente. Como en el caso de la fracción 1/3. Esta fracción 1/3, si usted divide 1 entre 3 en su calculadora, usted va a obtener 0.333 y el punto me está indicando que ese 3 se va a repetir 3, 3, 3, 3, 3. Infinitas veces se va a repetir ese 3. Pero ¿qué pasó? Es un número decimal infinito que sí se puede representar como fracción. ¿Pero por qué se puede representar como fracción? Porque es periódico. Si aquí yo tuviese 0.3 y aquí 1, aquí un 2, aquí un 5, aquí un 7, aquí un 8, aquí un 9, no es el mismo número el que se repite y la cantidad va hasta el infinito. Ese número no lo voy a poder expresar como fracción. Aquí sí se puede porque es periódico, es el mismo número el que se repite. Esto yo lo puedo escribir como 0.3, un punto en la parte superior, o la parte más conocida es 0.3 con una cachucha. Esta cachucha recibe el nombre de barra, podemos llamar, de diferentes formas. ¿Qué me indica esta expresión en la parte superior? Cuando usted vea esa línea arriba de un número, le está indicando que ese número se repite infinitamente. Entonces, el número decimal infinito periódico sí se va a poder representar como una fracción. Entonces, estos números no se van a clasificar como irracionales, sino que se van a clasificar como racionales. Es lo que nos decía la figura anterior. Vamos a ver la siguiente imagen. Nos dice números decimales semiperiódicos. Vamos a ver cuáles son esos números decimales semiperiódicos. Dice que son aquellos en donde aparece una
o varias cifras antes del periodo. O sea que sí hay un número que se repite, pero antes de ese número que se repite hay una o varias cifras. Un ejemplo, tengo aquí la fracción 7 sobre 15, o 7 quinceavos, como usted lo quiera leer. Al dividirlo, yo obtengo 0.46666. El 6 se va a repetir infinitas veces. O sea que sí hay un periodo, pero antes del periodo hay un número. A este número se le llama anteperiodo. Y el número que se repite, pues es el periodo. El número que está antes del punto se le llama parte entera. Este número, como usted puede ver, sí lo voy a poder yo expresar como una fracción. Y aquí tenemos otro ejemplo. 2.23, 52, 52, 52, 52. Fijémonos de que antes del periodo, que en este caso es 52, el número que se repite infinitas veces hay un 23. Ese también sería un número clasificado como semiperiódico o decimal periódico mixto, lo llaman en algunos libros, no se vaya a sorprender si lo ve con otro nombre. Este número también lo voy a poder expresar como una fracción. Entonces los semiperiódicos no los voy a clasificar como números irracionales, sino que son clasificados como números racionales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesito que usted clasifique los siguientes números decimales, ya sea como racionales o como irracionales. ¿En qué nos vamos a basar? En todo el conocimiento que hemos tenido anteriormente. Quiero que lo piense y prácticamente en la clase de MIT vamos a verificar si usted ha comprendido o no poder clasificar estas cantidades numéricas. Nos vemos otro momento.